Buenas noches, estimada comunidad. Lo que se presentará a continuación es un video hecho por y para ustedes. Profundizaremos en una recopilación de las experiencias más impactantes y enigmáticas que nuestros suscriptores han compartido con nosotros. Desde avistamientos inexplicables hasta encuentros cercanos que desafiarán tu sentido común. Este video te recordará que el universo está lleno de misterios que están ansiosos por ser descubiertos. Prepárate y acompáñame a explorar el abismo a lo desconocido. Hace muchos años vivía en una pequeña finca en un lugar bastante inhóspito, lejos del bullicio de la ciudad. Era una vida tranquila hasta ese día. Era mediodía, alrededor de las 12, y salí de mi cabaña como cualquier otro día. A unos 100 metros de distancia, algo llamó mi atención. Un objeto que flotaba sobre mí, inmenso y silencioso. Era un ovni. Tenía una forma esférica, de unos 3 metros de diámetro, y su superficie brillaba como si estuviera hecha de un metal pulido. Pero lo que más me impactó fueron los detalles. Debajo del casco, sobresalían dos estructuras que parecían ametralladoras o algún tipo de armamento. El objeto se movía lentamente, como si estuviera calculando cada movimiento. Sin previo aviso, comenzó a elevarse, ocultándose detrás de una nube cercana. Me quedé completamente inmóvil, seco, paralizado. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. De pronto, una luz brillante apareció de la nada, iluminando todo a su alrededor con una intensidad casi cegadora. Esa luz pareció impactar directamente al ovni, que reaccionó de inmediato, alejándose rápidamente hasta desaparecer. Lo que viví ese día fue real, y pongo a Dios por testigo de cada palabra que les estoy contando. No sé qué era esa luz ni por qué apareció en ese momento, pero estoy convencido de que ellos están aquí, entre nosotros. Bendiciones a todos y todas, y que Dios nos proteja siempre. Hace unos 4 o 5 años, me ocurrió algo que aún hoy no logro explicar del todo. Era una noche tranquila, pero por alguna razón no podía dormir. Sentía una inquietud extraña, como si algo estuviera por suceder. No me quedé dormido de manera normal. Más bien, fue como si algo me hubiera provocado entrar en un estado diferente, una especie de trance o algo así. Fue entonces cuando lo sentí. Sabía que había un gris detrás de la televisión, observándome. Y otro, mucho más alto, de casi 2 metros, estaba afuera, cerca de la ventana. No sé cómo lo supe, simplemente lo sabía. Había algo que le impedía entrar, pero prefiero no mencionar los detalles de esto. Mientras estaba en este estado, una parte de mí se sentía dormida, pero otra era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Veía todo como si estuviera despierto. Sentí una mezcla de miedo y enojo, y aunque me costaba moverme, comencé a insultar al ser alto. En un momento, recuerdo que tomé algo pequeño y metálico, pero pesado, y se lo arrojé. Lo más extraño fue que el objeto no solo no le hizo daño, sino que lo regresó rodando hacia mí. Esto se repitió unas 3 veces, como si fuera un juego o un mensaje. Después de esto, comenzaron los ruidos. Era una especie de chasquidos metálicos, como si intentaran comunicarse conmigo. No entendía qué significaban, pero el sonido era constante y resonaba en mi mente. De repente algo cambió. Mientras prestaba atención a los chasquidos, como tratando de descifrar el patrón, me di cuenta de que estaba entendiendo lo que decían. No sé cómo sucedió, pero fue como si el mensaje se hubiera desbloqueado en mi mente. Fue en ese momento que ellos parecieron darse cuenta
de que los estaba entendiendo. Luego, así nada más, todo se terminó. Se fueron en ese instante y la sensación extraña que tenía en mi cuerpo desapareció por completo. Me quedé ahí, inmóvil, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Recuerdo cada detalle con claridad, y aunque no entiendo todo lo que pasó, sé que fue real. Lo más curioso es que cuando escuché otro relato que hablaba de estos chasquidos metálicos, sentí un escalofrío. No soy el único que los ha escuchado. Saludos a todos los que han vivido algo similar. Tu video me recuerda a algo que viví hace años, algo que aún no puedo sacar de mi mente. La primera vez que ocurrió, ellos entraron sin permiso a mi habitación. No hicieron ningún ruido, simplemente estaban ahí, mirándome fijamente, mientras yo, paralizada, no podía hacer otra cosa más que devolverles la mirada. No sé cómo, pero lograron dormirme. Fue como si todo mi cuerpo se apagara de repente. Cuando desperté, sentí un terror indescriptible. Salté de la cama y empecé a buscar desesperadamente por dónde habían entrado o dónde podían estar, pero no había señales de ellos. Todo estaba en orden, como si nunca hubieran estado ahí. Sin embargo, sabía que lo que viví fue real. Pasaron 18 años antes de que volviera a ocurrir, pero esta vez fue diferente. Primero vi su nave, y un miedo que creía haber olvidado volvió a invadirme. Poco después, una luz intensa iluminó todo mi cuarto y parecía concentrarse justo debajo de mi cama. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se detendría. El miedo de que vinieran por mí otra vez me paralizó. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida, porque desde entonces siento que me ha afectado profundamente. Mi manera de hablar no volvió a ser la misma, como si algo se hubiera roto en mí. Sé que necesito ayuda psicológica para poder procesar todo esto, pero no es fácil hablar de ello. ¿Cómo explicas algo así sin que te juzguen o te miren como si estuvieras loca? Escuchar estos relatos me hace sentir menos solo, y también me da cierta tranquilidad saber que no estoy loco, o al menos no tanto. Me siento profundamente identificado con lo que cuentan, porque algo muy similar me ocurrió a mí, y honestamente, fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Todo comenzó con el miedo, como creo que les pasa a todos. Verlos por primera vez fue abrumador para mí. Recuerdo especialmente a uno de los grises más altos. Se acercó lentamente y, cuando puso su mano en mi cabeza, sentí algo que no puedo describir con palabras. Fue como si una ola de calma y amor absoluto me envolviera. En ese momento, todo miedo desapareció, y por primera vez en mi vida, sentí una paz que iba más allá de cualquier cosa que haya experimentado antes. Hicieron cosas con mi cuerpo, cosas que aún no entiendo del todo. Nunca sentí dolor. Al principio, por supuesto, había miedo, pero ese miedo se desvaneció cuando llegaron 3 de ellos y comenzaron a explicarme lo que estaba ocurriendo. No hablaban como nosotros, pero de alguna forma supe lo que querían decirme. Les pedí solo una cosa, no sentir dolor, y cumplieron. Todo lo que hicieron, lo hicieron con cuidado, como si entendieran lo que estaba pidiendo. Más allá de lo extraño de la experiencia, me sentí respetado, y eso es algo que jamás olvidaré. Por todo lo que viví esa noche, les estoy profundamente agradecido. Fue una experiencia transformadora, algo que cambió mi manera de ver el mundo y la vida misma. Espero con todo mi corazón que algún día vuelvan. Un abrazo a todos los que, como yo, han vivido algo
tan único. Estoy absolutamente convencido de que la vida se desarrolla más allá de esta realidad. Una experiencia que viví me dejó sin lugar a duda. Recuerdo despertar en un lugar completamente distinto a cualquier cosa que haya visto en la Tierra. Era un planeta extraño, con un cielo de un color anaranjado profundo. Mirando a un lado, el paisaje era completamente desértico, enorme y vacío. Pero por donde yo me encontraba, había una estructura monumental. Un enorme pasillo sostenido por columnas gigantescas que debían medir al menos 50 metros de altura. La magnitud de todo era abrumadora, como si estuviera diseñado para seres mucho más grandes que nosotros. Mientras estaba ahí, tuve la sensación de que mi hermano también estaba en ese lugar, aunque en una ubicación diferente. Era como si nuestra presencia en ese planeta estuviera conectada de alguna manera, aunque no podía verlo ni comunicarme con él directamente. Experimenté varias cosas mientras estuve ahí, pero algunos de esos sucesos prefiero guardarlos solo para mí. Lo que sí puedo decir es que todo se sentía tan real como cualquier experiencia vivida aquí, en la Tierra. Cuando desperté a la mañana siguiente, todavía podía recordar cada detalle de manera vívida, como si acabara de regresar de ese lugar. Decidí contarle a mi hermano lo que había pasado, aún sin saber cómo lo tomaría. Apenas empecé a describirle el lugar, me interrumpió y me dijo: «Ya sé, su cielo era de color naranja, ¿verdad?». Me quedé helado. Los dos habíamos visto lo mismo y vivido experiencias similares, aunque en distintos lugares de ese planeta. La única diferencia fue que él sabía algo que yo no. Me dijo que habíamos estado en Titán. Esa revelación me dejó sin palabras. ¿Cómo es posible que ambos experimentáramos lo mismo en el mismo lugar sin haber hablado de ello antes? Desde entonces, no tengo duda de que la realidad que conocemos es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Yo sí le creo. Aunque no he tenido un encuentro extraterrestre, he vivido algo que también me dejó marcado. Hace años, vivía en un apartamento que al principio parecía normal. Sin embargo, cuando llegaba la noche, siempre pasaba lo mismo. Golpes en mi cama, lo suficientemente fuertes como para despertarme y mantenerme despierto. No importaba lo cansado que estuviera, esa cosa parecía disfrutar de torturarme. Cuando lograba calmarme, los golpes no cesaban, pero esta vez venían de arriba, justo del techo de mi closet. Era como si alguien estuviera intentando llamar mi atención desde ahí. En ese tiempo, no creía en nada de fenómenos paranormales, así que asumí que eran mis vecinos de arriba haciendo ruido. Aunque con el tiempo, esas excusas comenzaron a desmoronarse. Una noche, todo cambió. Los golpes continuaron, pero esta vez eran distintos, más cercanos, más intensos. Entonces lo vi, una sombra negra, como un bulto oscuro. Se movió rápidamente, como si tratara de esconderse debajo de mi cama. Me dio mucho miedo, no podía creer lo que estaba pasando. En ese momento, supe que no podía culpar a mis vecinos ni a mi imaginación. Había algo en mi apartamento, algo que no parecía de este mundo. Desde entonces, mi percepción de lo desconocido cambió. No sé qué era esa sombra, pero sé que estaba ahí y sus intenciones no eran buenas. En lo personal, mi experiencia ha sido un viaje largo, pero único.
Si algo he aprendido es que ninguna experiencia con lo desconocido es igual a otra. Cada una tiene matices y detalles que la hacen irrepetible. Fui criado en el catolicismo, como muchas personas, pero con el tiempo, mi fe evolucionó. Me alejé de la religión institucional y adopté una perspectiva más espiritual, basada en la palabra bíblica. Sin embargo, mi relación con lo desconocido comenzó mucho antes, desde niño. Siempre tuve una fascinación por las estrellas. Recuerdo una experiencia de mi infancia, cuando vi algo en el cielo que era enorme. Podría haber sido el cometa Halley, pero no lo sé con certeza. Mi primer contacto con fenómenos extraños llegó en los años 90, durante la oleada del 91 en México. Viví en Tijuana, Baja California, en una época sin celulares ni fácil acceso a cámaras. Los avistamientos comenzaron a suceder, pero no profundicé en el tema porque mi vida estaba ocupada con otras prioridades. Años después, tras mi divorcio, volví a la frontera buscando recursos para mi familia. Durante esa etapa, mientras exploraba Baja California Sur, capturé mi primera imagen de un ovni. No buscaba evidencia en ese momento, pero algo cambió. Un objeto esférico sobrevoló mi camino, y eso fue suficiente para despertar una nueva pasión en mí. A mis 52 años, después de más de 3 décadas de observar y documentar fenómenos extraños, he acumulado un archivo significativo. Luces, esferas diurnas y nocturnas, algunas que incluso parecían disparar rayos. También he captado lo que llaman rods o insectos varillas cerca de mi campamento base en La Rumorosa. En 2 ocasiones he logrado imágenes de criaturas, aunque no puedo asegurar qué eran. Una de ellas solo era visible con visión nocturna, algo grotesco, con una cabeza que parecía humana pero con un hocico extraño. La otra era más parecida a un pie grande, pero no lo vi directamente. Solo apareció en una fotografía tomada cerca de mi campamento, mientras yo dormía sin darme cuenta de que se encontraba ahí. No he tenido contacto directo ni experiencias como las que otros narran. No he visto enormes naves con ventanas ni extraterrestres saludándome. Mi enfoque siempre ha sido el de un observador y documentador, alguien que busca capturar lo clásico: luces, esferas, rods y lo que mi cámara alcance. Aunque no he tenido pérdidas de tiempo ni pesadillas relacionadas con estos encuentros, mi camino ha sido enriquecedor. Quizá algún día tenga los recursos para analizar más a fondo las imágenes que he capturado y comprender mejor qué es lo que he visto. Hola, esta es mi primera vez compartiendo algo así, y me gustó mucho escuchar las experiencias de los demás. Una de las historias que relata se parece un poco a la mía, pero solo les contaré la última parte porque fueron 3 noches seguidas de experiencias extrañas. Todo empezó una noche en la que me acosté con mi nieto. Era temprano, alrededor de las 9, y no es usual que duerma a esa hora, pero lo hice por él. Apagué la luz, me recosté, y no pasaron ni 5 minutos cuando sentí una mano agarrándome la pantorrilla. Levanté un poco la cabeza y vi la mano. Mi primera reacción fue pensar que era una bruja. Qué risa me da ahora. Sin embargo, reaccioné rápido. Me levanté un poco, tomé uno de sus dedos y luego con mi otra mano agarré toda la mano. Comencé a estirar su brazo mientras le gritaba enojada: «¡Sal de ahí! ¡Te voy a sacar los ojos!». Todo mi enojo salió porque quería proteger a mi nieto. Estuve jalando y gritándole toda clase de groserías durante unos 5 minutos. Sabía que su cuerpo estaba debajo de la cama, pero no me rendí. De repente, todo se detuvo. No recuerdo cómo, pero me quedé dormida después de eso. Al día siguiente, al despertar,
Revisé a mi nieto y todo estaba normal. Pensé que había sido solo un sueño raro. Sin embargo, al hacer la cama, noté algo extraño. Había gotas de sangre en las sábanas y en mi diadema, la que uso todas las noches. Me revisé y vi que tenía moretones en la pierna y en los brazos. Fue entonces cuando los recuerdos empezaron a regresar con claridad. Recordé cómo era esa mano. Tenía la piel gris, el brazo era muy delgado, como el de un niño, pero la mano era enorme, con uñas y dedos muy alargados. Entonces entendí que no había sido un sueño y tampoco era una bruja. Estoy convencida de que fue un gris con quien estuve peleando esa noche. Aunque en ese momento actué con todo mi coraje, al final creo que de alguna manera me hicieron perder la razón. Esta experiencia me marcó profundamente y aún me cuesta entender todo lo que pasó, especialmente porque en las semanas anteriores sentí que algo o alguien me estaba siguiendo. Muchas gracias por escucharme y disculpen si mi español no es perfecto. Soy de Texas. La historia es más larga, pero espero que esta parte les dé una idea de lo que viví. Les deseo muchas bendiciones. Buenas noches. Es increíble ver cuántas historias similares se comparten en estos relatos. Quiero contarles sobre una experiencia que viví cuando era niña. Estaba con mi hermana y mi tía en plena luz del día, y de repente vimos un ovni. Estaba tan cerca que incluso podíamos distinguir ventanas, algo como lo que solo se ve en las revistas. El objeto tenía la forma clásica de un plato gris, pero lo más sorprendente es que se movía en una trayectoria que formaba un triángulo equilátero en el cielo. En ese momento, por mi edad, no entendí lo que realmente estaba presenciando. Simplemente lo vi como algo raro, pero no extraordinario. Muchos años después, cuando tenía 26 años, tuve otro encuentro que me dejó aún más sorprendida. Vi un inmenso ángel azul flotando sobre un edificio. La imagen era tan clara y tan vívida, y el ser que vi tenía una presencia tan pacífica que fue imposible no quedarme completamente paralizada. La historia donde mencionas que estos seres posiblemente sean de origen divino y se comunican con nosotros en sueños, me hizo recordar una experiencia que tuve de niño. Desde pequeño, las experiencias que viví han tenido un tinte especial, y una de las más vívidas ocurrió cuando tenía unos 3 o 4 años. Mi abuela, que era muy devota, solía llevarme a la iglesia casi todos los días. Era común escuchar hablar de Jesús, pero un día, mientras mirábamos una imagen de él en la cruz, me atreví a preguntarle a mi abuela: ¿quién es ese Jesús? Ella, señalando con el dedo hacia la imagen, me explicó de manera sencilla. Sin embargo, lo que más me marcó fue la sensación que tuve en ese momento. Una profunda pena por él al verlo crucificado. Pensé para mí mismo, con una inmensa tristeza, cómo me gustaría haberlo conocido. Recuerdo que tras esa reflexión me quedé dormido, y lo que ocurrió después fue algo que nunca olvidé. Comencé a soñar. En mi sueño, me encontraba en una casa que parecía tener muchos problemas. Mi madre me decía que llamara al carpintero o algo por el estilo para arreglar todo. Pero después de ese momento, el sueño cambió y me vi en una balsa a la orilla del mar, acompañado de alguien. Esa persona, aunque no lo veía completamente, sentía que era Jesús. Estaba con él, conversando, y sentí una mezcla de calma y emoción. En ese sueño, después de haber arreglado la casa, le pedí, con lágrimas en los ojos, que me llevara con él. Pero me dijo que no era mi tiempo.
Me negaba a dejarlo ir. Me encontré luego en la orilla de la playa, viendo cómo Jesús, en la balsa, se alejaba hacia unas puertas gigantescas que aparecían en el horizonte. Justo cuando esas puertas parecían estar más cerca, mi abuela me despertó. Me pasó algo muy parecido a uno de tus relatos. Estaba tratando de dormir, cuando de repente escuché un sonido que venía directamente hacia la orilla de mi cama. No sabía qué era, pero lo podía oír con claridad, como si alguien estuviera ahí. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente en shock. Un ángel. Era tan brillante que su luz casi me cegaba. Era como una luz blanca, pura, que parecía envolver todo a su alrededor. Pero lo que más me impactó fue su cabello. No era un cabello común, era como unas mangueras negras, lisas y perfectamente alineadas, sin un solo cabello suelto. Algo tan extraño que no pude dejar de mirarlo. En su frente había una luz de otro color, un aro brillante que no sabía cómo describir, pero tenía algo muy especial, como si fuera una especie de símbolo o marca. Lo más extraño fue la sensación que experimenté. Me sentí como si mi energía estuviera saliendo de mi cuerpo. No entendía qué estaba pasando, y por un momento creí que me estaba muriendo. Sin embargo, no sentí dolor, solo una inmensa paz, como si todo estuviera en su lugar, como si no tuviera nada de qué preocuparme. Fue como estar en otro estado de conciencia. Después de un rato, comencé a sentir cómo mi cuerpo se llenaba nuevamente de energía, como si algo me estuviera restaurando poco a poco, devolviéndome todo lo que había perdido. Fue una experiencia tan intensa y profunda que aún no logro explicarme por completo. Soy nueva suscriptora y realmente me encanta tu canal. Mientras estoy en casa haciendo mis tareas te escucho y cada vez que lo hago, siento que todo cobra más sentido. Quiero contarte algo que le sucedió a mis hijas. Una de ellas tuvo un viaje astral y cuando amaneció, vio que tenía unas marcas extrañas en su piel, como si fueran huellas de 4 dedos muy largos. No entendíamos qué significaba, pero estaba muy confundida y asustada. Mi otra hija también tuvo una experiencia rara. Ella soñó que veía una nave, y lo curioso es que la nave estaba justo en casa de su hermana, como si se hubiera materializado en su sueño, en ese lugar. Y lo que me pasó a mí fue aún más extraño. Un día, estaba en casa de mi hija viendo un programa sobre los actuarianos, y de repente, empecé a hablar en otro idioma, algo que no recordaba haber aprendido nunca. En ese momento, tuve una visión. Ellos me mostraron que en algún nivel yo soy de ahí. Fue tan intenso y claro que no pude dudarlo. Lo más increíble de todo esto es que tanto mi hija como yo hemos visto ángeles en su casa. Ha sido una experiencia muy espiritual para nosotras, algo que no se puede explicar fácilmente. En otra ocasión, mi hija estaba tomando una foto en la puerta de su casa y, al revisarla, apareció un ser. Nadie lo vio en el momento, pero ahí estaba, captado en la imagen. Muchos saludos desde Mérida, Yucatán, México. Gracias por todo lo que compartes y espero que esta historia te interese tanto como a mí me interesa lo que compartes en tu canal. En 2014, mi tía política enfermó y tuvo que quedarse hospitalizada. Era ya entrada la madrugada, como las 2 de la mañana, y estábamos en el estacionamiento del hospital, solo mi esposo y yo, esperando a que nos dieran alguna noticia. De repente, vimos algo muy extraño. Una esfera dorada
brillante, apareció en el cielo y comenzó a desplazarse suavemente. No fue un relámpago ni rayos, ni nada relacionado con el clima. Fue completamente diferente. Esa esfera se movió unos metros hacia adelante y luego desapareció, como si se desvaneciera en el aire. Nos quedamos totalmente en shock. No sabíamos qué pensar. Era algo raro, algo que no se podía explicar fácilmente. Y aunque nunca lo había pensado así antes, me imagino que esas cosas pasan todo el tiempo, pero no las vemos porque estamos distraídos con el sol durante el día. Muchas gracias por compartir todas estas experiencias. Realmente me encanta tu canal y todo lo que haces. Saludos y muchas gracias por todo. Hace aproximadamente 3 años, estaba en la azotea entre las 3 y 5 de la tarde, disfrutando del día, cuando vi algo muy raro. Mientras observaba el cielo, noté un avión en el horizonte, pero lo extraño fue que detrás de él había 5 luces que lo seguían. Las luces se movían a la misma velocidad que el avión, hasta que poco a poco fueron desapareciendo conforme el avión se alejaba. Fue algo tan inusual que no podía dejar de mirar. Esa misma noche, revisé el video que había grabado y efectivamente, ahí estaban esas luces junto con el avión, como si todo hubiera quedado registrado. Al día siguiente, se los mostré a mis sobrinos mientras estaba ocupada con algunos preparativos en casa. De repente, escuchamos un ulular extraño, algo como un sonido lejano, y me giré para ver a mis sobrinos. Les pregunté qué era ese ruido, y me respondieron que era el sonido que se escuchaba en mi video. Lo comentamos entre todos y por la noche, uno de mis sobrinos me pidió que le enviara el video. Sin embargo, cuando fui a buscarlo, me di cuenta de que ya no estaba en mi teléfono. El video simplemente se borró, como si nunca hubiera existido. Cabe señalar que cuando lo grabé, no se escuchaba ningún ruido. Fue una experiencia bastante inquietante. Cuando era niña, más o menos a mis 8 años, tuve una experiencia que todavía recuerdo muy bien. Vi seres extraterrestres. No eran muy altos, un poco más que mi estatura en ese entonces. Lo que más me sorprendió en ese momento fue ver que había 2 de ellos. Y algo aún más raro, estaban completamente desnudos. Me quedé mirándolos sin saber qué pensar. Sus caras eran tan diferentes a lo que estamos acostumbrados. Tenían una pequeña boca, pero lo que más me llamó la atención fue que no tenían labios como los humanos. La nariz era muy pequeña y los ojos enormes, con los párpados muy voluminosos alrededor de ellos. Lo más raro fue que no tenían pelo en ninguna parte del cuerpo, ni en la cabeza, ni en ningún otro lugar. Su piel se veía como la de un pájaro recién nacido, algo semitranslúcida, como si pudiera ver a través de ella. Estaban a unos 4 metros de mí, y aunque en ese momento no entendía qué estaba pasando, no pude apartar la vista de ellos. Les confieso que no es fácil contar esto, pero conforme pasan los años, veo que no soy la única que ha tenido avistamientos similares. En muchos de los relatos, los seres son parecidos a los que vi, y eso me da una sensación de calma, como si no estuviera sola en esto. Aunque todavía no sé qué hacer con todo esto, me siento tranquila de saber que hay otras personas que han vivido algo similar. Hace unos 50 años, me encontraba en una hacienda, a unos 15 kilómetros más allá de Quevedo. Tuve que salir de ahí alrededor de la 1 de la mañana para poder llegar a la carretera. El camino que debía tomar era vertical y tenía que caminar por él durante casi 1 hora.
Mientras caminaba, de repente me dieron ganas de mirar al cielo. No sé por qué, simplemente sentí que debía hacerlo. Fue entonces cuando vi algo muy extraño. 3 estrellas que formaban un triángulo perfecto. Hasta ahí todo parecía más o menos normal, pero lo que pasó después me dejó paralizado. Una de las estrellas comenzó a moverse hacia la otra. Se quedó ahí unos segundos y luego se movió hacia la tercera estrella. Finalmente, regresó a su posición original, exactamente en donde estaba antes. Nunca había visto algo así en el cielo. No sé qué fue, pero no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. A lo largo de los años, esa experiencia nunca se me ha olvidado y siempre me ha quedado la duda sobre lo que realmente vi esa noche. Realmente me gusta mucho escuchar relatos sobre aliens, ovnis y abducciones. En mi caso, he tenido 4 avistamientos. 3 de ellos con testigos y uno más que ocurrió cuando mi esposa no me quiso acompañar, ya que no cree en este tipo de cosas. Así que ese avistamiento no tiene testigos. Ahora, quiero contarte algo que creo que podría interesarte. Yo soy un observador calificado, ya que soy marino y he sido oficial de guardia de puente durante muchos años. Parte de mi trabajo consiste en observar la semiesfera celeste para tomar mediciones precisas, como la altura sobre el horizonte, el azimut y la hora exacta de la observación. Esto me ha permitido desarrollar una gran capacidad para distinguir entre diferentes objetos en el cielo, por lo que puedo diferenciar un meteorito, un satélite o incluso un avión en altura de crucero, que suele estar a más de 30.000 pies, aproximadamente 10.000 metros. Con esa experiencia, cuando veo algo extraño en el cielo, puedo identificarlo con mucha precisión. Y créeme, lo que vi en esos 4 avistamientos no era algo que pudiera haber confundido con un satélite o avión. Son cosas que realmente te dejan pensando. Buen trabajo y excelente material. He estado siguiendo este tipo de relatos desde hace un par de semanas. Antes, solía escuchar historias como las creepypastas, pero ahora esto me parece mucho mejor, porque aquí no nos tratan como si estuviéramos locos. He estado experimentando cosas extrañas, especialmente por las noches. Algo que me ha pasado varias veces es como una especie de control mental. El otro día, al despertar, vi una luz que irradiaba desde afuera, iluminando el cielo de tal manera que parecía de día, aunque era de noche. No creía en estas cosas hasta que, en 2020, comencé a ver orbes. Nunca grabé ningún video porque no tengo el equipo adecuado, pero todos los días, entre las 7 y las 9 de la noche, salen en el cielo. Vivo en la zona entre Carolina del Norte y la frontera con Carolina del Sur y Georgia, y ahí se dan fenómenos bastante intensos. Hay mucha gente que cree en esto. Recuerdo que un día, en un bar, le hablé a un músico sobre todo esto y pensé que me iban a tomar por loco. Pero lo curioso es que muchos de los que estaban ahí, incluso los más escépticos, son muy creyentes en estos fenómenos. Al final, todos coincidimos en que hemos visto cosas extrañas. Estoy muy interesado en estos temas, especialmente en la espiritualidad. Hace tiempo, tuve un par de sueños seguidos que me dejaron pensando. En la primera noche, soñé que había un accidente grave en mi ciudad, relacionado con el metro de transporte público. El accidente fue tan grave que conmocionó mucho a la población. 4 días después, algo realmente extraño pasó. No fue un accidente con el metro, pero sí con el metrocable.
un vagón cayó desde varios metros de altura y según lo que se informó, ese fue el primer y único accidente de ese tipo en la historia del sistema. Lo que me desconcierta es el hecho de que soñé con el metro y luego ocurrió algo tan parecido con el metrocable. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué se me mostró algo así? Lo curioso es que no pude hacer nada al respecto, ni siquiera si hubiera querido. Es una sensación rara, como si algo me hubiera mostrado un futuro cercano, pero sin poder intervenir. Me sigue rondando la pregunta de si ese sueño tenía un propósito o si simplemente fue una coincidencia. Hola, a mi padre le pasó algo paranormal. Él era conductor de autobús y una noche, mientras viajaba, ya se estaba quedando dormido. De repente, se dio cuenta de que alguien corría al lado del autobús, justo junto a su ventanilla. Al principio pensó que era algo normal, pero cuando miró más de cerca, vio a un hombre mayor corriendo, sin su pierna. Mi padre se llevó el susto de su vida. Dice que en ese momento, ese espíritu lo despertó, porque lo más seguro es que estaba a punto de sufrir un accidente junto con los pasajeros. En ese momento, mi padre se sintió tan impactado que logró mantenerse despierto y llegó al pueblo más cercano para descansar. Gracias a ese extraño encuentro, evitó lo que podría haber sido una tragedia. Les quiero contar una historia que me pasó hace ya 13 años. Hoy tengo 29, pero en ese entonces tenía 16. Todo comenzó después de un buen día de convivir con algunos amigos. Decidí regresar a mi casa, que estaba algo lejos, alrededor de unos 30 minutos caminando. Ya era de noche, como las 12 de la madrugada, y uno de mis amigos, que vivía relativamente cerca de mi casa, decidió acompañarme. Empezamos a caminar hacia mi casa, cuando de repente comencé a ver unas luces extrañas en el cielo, en forma de rueda de la fortuna. Le pregunté a mi amigo si también las veía, y me confirmó que sí. Entonces señalé esas luces extrañas en el cielo, y ahí fue cuando todo comenzó, o tal vez terminó, no lo sé. Lo extraño es que después de apuntar con mi dedo hacia esas luces, todo dio muchas vueltas, y de repente desperté en mi casa, en mi cama. Lo más raro de todo es que cuando desperté, estaba exactamente igual que como iba caminando, completamente vestido, con las cosas en las bolsas de mi pantalón. Esto me parecía muy extraño, porque siempre antes de dormir me quitaba la ropa y me ponía mi pijama. Pero esa noche desperté tal cual, con mis pantalones, mis llaves y mi celular, que normalmente dejaba cargando. Algo que siempre hacía era poner el celular a cargar mientras me cambiaba la pijama, así que me parecía completamente imposible que me despertara de esa manera. Al día siguiente, vi a mi amigo y le pregunté si recordaba algo del día anterior, y me dijo que después de ver esas luces, despertó en su cama sin recordar cómo había llegado ahí. Hoy día sigo preguntándome qué fue lo que realmente pasó esa noche. Fue una experiencia extraña que no logro entender. Recuerdo que hace varios años, en una noche de verano, acababa de llover y decidí salir. Miré al cielo y vi algo muy extraño. Había lo que parecían 3 estrellas moviéndose. Venían de diferentes direcciones y se dirigían a un mismo punto en el cielo. Al unirse, apareció una estrella más grande, y en ese momento se vio un destello brillante, un flash, y luego todas desaparecieron. Obviamente me pareció muy raro, sobre todo porque las estrellas se alinearon de una manera que me recordó a Spica,
la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Aún no estoy seguro de qué fue exactamente lo que vi esa noche, pero la forma en que se movían y se alinearon me hizo pensar en un fenómeno ovni. Aunque podría haber sido algo natural, no pude evitar pensar que tal vez había presenciado algo fuera de lo común. Soy del estado de Guerrero, en México. Cuando tenía 16 años, algo realmente extraño me ocurrió junto a mi prima. Una noche, estábamos afuera y de repente vimos un ovni enorme que pasó justo frente a nosotros. Lo más impactante fue que, al pasar, no hacía ningún ruido, ni un sonido. Lo más raro de todo fue que, mientras lo mirábamos, la nave comenzó a volverse casi invisible, como si se desvaneciera poco a poco. Me recordó mucho a una escena en la película Alien contra Depredador, al final, cuando aparece una nave que se vuelve invisible. Lo que vimos esa noche fue exactamente igual, como si la nave se estuviera desmaterializando frente a nosotros. Les aseguro que lo que les cuento es 100% real, no es producto de mi imaginación. Mi padre tiene una casa frente a la Sierra de Guadalupe. Cuando éramos niños, él nos llevaba ahí de vez en cuando. El ventanal de nuestra habitación daba justo a la sierra, y aunque nunca vi nada raro, la imagen que se veía por la noche siempre era bastante sobrecogedora. Me daba miedo mirar hacia la sierra cuando se oscurecía, ya que la vista se volvía inquietante. Lo más extraño que ocurría en esas noches era que a veces se escuchaba el sonido de un caballo caminando por las calles, como si alguien lo estuviera montando. Pero cuando me asomaba a la ventana, no veía al animal. Era como si solo escuchara sus pasos, pero no lograba verlo. Nunca entendí qué era eso, pero siempre me quedó esa sensación extraña de que algo no estaba bien. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.